Entonces, vamos a conversar ahora del Papa Nicolau. El Papa Nicolau, como les dije, es una técnica inventada por el señor Papa Nicolau a inicios de los 1900, donde él demostró que se podía pintar las células para ver características de una neoplasia sin necesidad de tomar una biopsia. Y esto es muy importante, porque cuando yo me hago un Papa Nicolau, raspo celulitas, raspo, pinto y miro. Pero cuando yo tengo que hacer una biopsia, hago un procedimiento quirúrgico, rompo tejido, genero inflamación, riesgo de infección. Luego ese tejido tengo que fijarlo, tengo que parafinearlo, tengo que meterlo a su lámina y recién miro. Entonces mira el ahorro que nos dio Papa Nicolau con su técnica, el ahorro. Lo único es que yo no puedo diagnosticar un cáncer con un Papa Nicolau, pues. ¿Por qué, profe? Porque la definición de cáncer es histológica. El cáncer tiene que tener invasión de estroma, o sea, romper la membrana basal. El cáncer tiene que tener displasia celular, pero no solo del núcleo, sino también de la arquitectura tisular. Y el cáncer tiene que tener metástasis, infiltración linfovascular. Nada de eso puedo ver en un PAP, pues. No puedo. ¿Ya? Entonces no se puede. Tienen que hacer biopsia. Pero Papa Nicolau nos ayudó. Ahora, de 1900 hasta más o menos 1970, hubo un gran problema porque la nomenclatura de Papa Nicolau confundía a la gente. Porque antes de Papa Nicolau existía el score de Richard, el score Nick. Y Papa Nicolau empezó a usar los términos de forma indistinta y confundía todo. Entonces, por los años 70, en Bethesda, esta es una ciudad, no me acuerdo si en Atlanta, perdón, sí, no me acuerdo en qué estado. Pero bueno, Bethesda, la ciudad de Bethesda, se llegó a un consenso, el consenso de Bethesda, que dio la clasificación de Bethesda, que se los puedo resumir de la siguiente manera. Existen tres tipos de respuestas en el Papa Nicolau según Bethesda. Las células normales. Entonces, ¿qué es una célula normal? En el Papa Nicolau, una célula normal es aquella, como ves acá, que pinta de forma de bordes poligonales. Ahí estoy pintando bordes poligonales, bien rectos, de color eosinófilo, o sea, rosado, con un núcleo picnótico, o sea, chiquito, y con una relación núcleo-citoplasma marcadamente inferior. Esto que están viendo acá es una célula epitelial madura, porque ha recibido estímulo estrogénico. Eso es una célula epitelial madura superficial. Significa que de todas las células que están en la capa, en el epitelio, superficial significa que son las que están arriba. Esas son las células que estoy mostrándoles acá. ¿Ya? Supongamos que esta es la membrana basal. ¿Listo? Ya. Ahora, estas células eosinófilas maduras superficiales son la mayoría. Pero también aparecen estas células de contornos un poquito más redondeados. Ahí lo ves, un poquito más redondeado. De unos núcleos un poquito menos picnóticos, un poquito más grandes. Y de un color basófilo, azulado, basófilo. Estas células, como su nombre lo dice, son células basaloides, que vienen a ser las células madre, que recién se han dividido y ya no son madres, son basaloides, ¿correcto? Y tienen este aspecto basófilo, regular, redondeado, basaloide, ¿correcto? Entonces esto, cuando es escaso, también es normal porque se refiere a que hay células que están recambiando. Hasta ahí estamos en un Papa Nicolau normalito. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al Papa Nicolau reactivo.
que es un Papa Nicolau reactivo o también llamado Papa Nicolau inflamatorio. Es un Papa Nicolau de una vagina que está sufriendo un proceso de inflamación. No sabemos si es por una infección, si es por un agente químico, no sabemos, pero está pasando un proceso de inflamación. Entonces, ese proceso de inflamación, ahí lo pueden ver. ¿Dónde está? Yo no veo inflamación, te la voy a mostrar. Esta célula que ves acá es una célula basaloide. Ok. Estas que estás viendo acá son unas células poligonales, probablemente superficiales. Pero esto que estás viendo acá, ¿eso qué es, profe? Esos son glóbulos rojos, sangre de la inflamación. Y esta cosa que estás viendo acá, estas celulitas de acá, son polimorfonucleares, ¿correcto? Y por ahí inclusive, acá hay un buen polimorfo nuclear, este se ve clarito, ¿ya? Y por ahí algunas de ellas inclusive pueden ser o bacterias o parásitos, dependiendo la morfología. Entonces, lo que están viendo ahí es un Papa Nicolau de algo que está inflamado. Entonces, ¿qué es la recomendación acá? La recomendación es dar tratamiento y repetir el Papa Nicolau dentro de las próximas 12 semanas, o sea, dentro de los próximos 3 meses, como máximo. Pero hay que tratar, hay que dar antiinflamatorios, antibióticos, antiparasitarios, lo que fuera, porque es un tema de flujo o de vaginitis inflamatoria, lo que fuera, ¿ya? Muy bien. Entonces ya van 2, normal, reactivo. Y el tercer tipo es el famoso anormal. El tercer tipo de reporte de Bethesda es el anormal. ¿Quién es el anormal, Doc? El que tiene las células displásicas. Entonces ahí se han creado 2 grupos para resumir. Hay más, no te quiero tranquear. El low seal significa lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. ¿Ya? En inglés, lesión intraepitelial escamosa low grade, de bajo grado. Low seal. Este low seal es una lesión displásica leve. ¿Ya? Vamos a llamarle así, leve. ¿Y cómo sabe que es leve? Primero, porque las células eosinófilas ya no son poligonales, sino son redondeadas, ovaladas. Entonces ya no es poligonal. Siguen siendo eosinófilas, siguen siendo rosaditas, pero ya no poligonales. ¿Qué más? El núcleo tiene mayor tamaño. El núcleo cada vez es más grande. Ese es otro dato. Y en algunos casos aparece esto, que es una caveola. Entonces, en algunos casos aparece la caveola, ¿correcto? La caveola, que están viendo acá, es un hueco, un espacio que se crea por infección por virus de papiloma humano. Entonces, cuando hay esas caveolas, la célula pasa a llamarse coilocito. La célula pasa a llamarse coilocito. ¿Ya? Entonces, cuando hay esa imagen, ¿correcto? De un núcleo que está como con un hueco, una balsa, es una caveola. Esa caveola indica que había una infección por VPH, es una lesión citopatológica del VPH. Y eso al final termina indicándole al patólogo que está frente a una célula infectada por VPH y el infectólogo le llama coilocito. ¿Ya? Bacán. Adicionalmente, como ves acá, van a aparecer células basaloides, que ya habíamos conversado, pero en mayor tamaño, o sea, en mayor cantidad. Cuando hay bastantes células basaloides, también es un criterio del low seal. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es el HSIL?
Esa es otra historia. El HSIL o High Grade Escamos Intraepithelial Lesion o lesión intraepithelial escamosa de alto grado, el High SIL se caracteriza porque ya no hay, como te das cuenta, ya no hay ninguna célula poligonal, ni siquiera células no poligonales eosinófilas. Ya no hay nada eosinófilo. Ya no hay células superficiales eosinófilas. Ya no hay. En cambio, aparecen glóbulos rojos, producto de la inflamación. Glóbulos rojos. Y, acá está lo más importante, aparecen estas células grandes, basaloides, con núcleo grande y cromatina laxa. Entonces, estas células que están viendo acá son células con el núcleo grande, con la relación citoplasma-núcleo invertida, o sea, es más grande el núcleo que el citoplasma, y con la cromatina laxa, porque son de alta mitosis. Entonces, el ejemplo máximo, que se los he puesto acá, es esta célula del centro. Célula totalmente irregular, gigante, núcleo grande, de proporción o desproporcionado con el citoplasma y basófila. Esta es una célula claramente anormal. Entonces, cuando tenemos todo esto, el patólogo se asusta y dice, esta es una lesión de alto grado y hemos conseguido nuestro objetivo. ¿Por qué, profe? Porque el objetivo del Papa Nicolau es encontrar a las lesiones de alto grado. Porque la lesión de alto grado es la que más se asocia a un NIC, mientras que la lesión de bajo grado se asocia muy poco, el inflamatorio no se asocia y el normal obviamente que no se asocia. Entonces el objetivo es llegar a encontrar los de alto grado. ¿Ya? ¿Entendieron? Esa es la lógica. Ahora, para fines prácticos, o mejor dicho, para fines teóricos, existe el low SIL, el HSIL, ¿correcto? Pero antes de ser low SIL, existe una categoría que es el ASCUS, lesión escamosa atípica de significado incierto. Y existe el ASC-H, lesión escamosa atípica que no puedo excluir a alto grado. Entonces, estas dos operan juntas. Entonces, los papanicolaos, cuando salen positivos para ASCUS o low SIL, suelen tener un manejo similar. Y los papanicolaos que salen positivos para ASC-H y HSIL tienen un manejo similar. Sin embargo, tienen que notar que el de mejor pronóstico es el low SIL, el de peor pronóstico es el HSIL, el de duda es el ASC-H y el ASCUS también es de duda, pero un poquito menos peligroso que el ASC-H. ¿Ya? Esa es más o menos la lógica que ustedes deben tener. Bien, entonces, ¿qué significa low SIL? Que el patólogo está seguro que es de bajo grado, low SIL. ¿Qué significa HSIL? Que el patólogo está seguro que es de alto grado. ¿Y qué significa ASCUS? Que el patólogo tiene una lesión que no sabe lo que es, pero puede asegurarte de que no es algo tan grave. Y ASC-H es cuando está una lesión que no sabe lo que es, pero no te puede excluir que es algo grave. ¿Ya? Muy bien.